todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Me gustaría contestar a unas preguntas que me habéis hecho algunos, y es algo que siempre suele salir cuando hablamos de la ley de Moisés, cuando se habla del nuevo pacto. Voy a leer unos versículos del Salmo 119 porque las preguntas están relacionadas con este pasaje, con este capítulo, pero solamente voy a leer unos cuantos versículos. Vamos a ver. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es mi meditación. ¿Qué hacemos con todas estas palabras que David comparte con nosotros en el Salmo 119? ¿Qué hacemos con todo esto ahora que vivimos en el nuevo pacto? ¿Tenemos que meditar en la ley? ¿Tenemos que amar la ley? ¿Tenemos que buscar los estatutos y los mandamientos que encontramos en la ley de Moisés? Yo creo que David fue sincero en lo que decía. Sinceramente, honestamente, creo que él fue sincero cuando nos dice o cuando proclama todo lo que hemos leído. Él amaba la ley, él quería guardar la ley, él buscaba los mandamientos, meditaba en los estatutos de la ley. Pero David vivía bajo el antiguo pacto. Y la revelación del antiguo pacto se encontraba en la ley. La revelación de Dios en el antiguo pacto se encontraba en la ley. Por tanto, David, que amaba a Dios, tiene que decir: Señor, enséñame el camino de tus estatutos. Señor, yo guardaré tu ley. Tenía que decir eso porque no había otra revelación. Ahora bien, incluso diciendo todo lo que dijo, David no guardó la ley. No pudo guardar la ley. Nosotros conocemos la vida de David y sabemos que él metió la pata constantemente y pecó constantemente. El pecado principal fue el adulterio, su adulterio, y el asesinato, al matar al marido de la mujer con la que se estaba acostando. Entonces, nadie nos puede decir que nosotros tenemos que amar la ley usando a David como ejemplo. En primer lugar, porque David no puede ser un ejemplo porque él no guardó la ley. Eso en primer lugar. David no guardó la ley. Y en segundo lugar, nosotros tenemos otra revelación. Bajo el nuevo pacto tenemos a Jesucristo, que es la revelación completa de Dios, la revelación perfecta de Dios. Por eso Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Por tanto, nosotros en el nuevo pacto meditamos en Jesús. Nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús. Por eso podemos leer en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros ahora tenemos la revelación del
del Hijo, lo que el Hijo nos ha mostrado, lo que el Hijo, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por tanto, no vamos a meditar en la ley, porque meditamos en Jesús. El mismo Dios dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. A Él tenemos que oír. Y cuando Dios dice esto, estaban en el monte de la transfiguración, y nos encontramos con Moisés y con Elías. Elías representa los profetas. Moisés representa la ley. Y Dios dice: este es mi Hijo, Jesús es mi Hijo, a Él oíd. No escuchéis la ley, no escuchéis a los profetas, a Él oíd. Estaba claro el énfasis que Dios mismo estaba haciendo de que nosotros tenemos que oír a Jesús. El propio Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Vamos a ir a Moisés? ¿Vamos a ir a Elías? ¿Vamos a ir al antiguo pacto? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Pero no solamente Jesús tiene palabras de vida. Jesús es la palabra de vida. Él tiene palabras de vida, pero Jesús es la palabra de vida. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra de vida. ¿A quién iremos? Tú eres lo que necesito. Tú eres la palabra de vida. Tú solamente tienes palabras de vida. Pablo nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Acuérdate de quién? Acuérdate de la ley, medita en la ley, medita en los mandamientos de la ley de Moisés. No, acuérdate de Jesucristo. Nosotros en el nuevo pacto nos acordamos de Jesucristo, meditamos en Jesucristo, ponemos nuestros ojos en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros, si tenemos que aprender algo de David, es que de la misma forma que David, con pasión y con amor, meditaba en la revelación que él tenía de Dios en la ley de Moisés, nosotros tenemos bajo el nuevo pacto que meditar en la revelación que tenemos de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él tiene que ser nuestro enfoque en esta vida. Nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús. A Él oíd. Nosotros debemos oír a Jesús, no a Moisés, no a Elías. Pero muchos, como he dicho antes, muchos nos dicen que, como David decía: yo amo tu ley, tenemos que amarla. Pero David lo decía, era sincero, él nunca guardó la ley. Eso está clarísimo. Él nunca guardó la ley. Él tenía muchas buenas intenciones, pero fracasó miserablemente, porque nadie pudo guardar la ley de Moisés. Otra cosa es que cuando nosotros, los creyentes en Jesús, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos Génesis, cuando leemos Éxodo, cuando leemos toda la ley y todos los profetas, nosotros tenemos que leer la Escritura para encontrar a Jesús. Porque en la Escritura está Jesús. Cuando nosotros oímos del macho cabrío de Yom Kippur, el macho cabrío que tiene que ser llevado al desierto, nosotros ahí tenemos un tipo de Jesús. Cuando Jesús fue al desierto, cuando él fue al desierto, después de ser bautizado por Juan el Bautista, y cuando él fue a las aguas y se bautizó, él tomó los pecados del mundo. Él fue el macho cabrío que toma los pecados del mundo y tiene que ir al desierto, como en Yom Kippur. Cuando leemos la Pascua y el Cordero, nosotros sabemos que la Pascua es Jesús, tanto la fiesta como el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros cuando hablamos del Shabbat, ya no hablamos de un día. Ahora hablamos del Shabbat permanente
que tenemos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, que podemos descansar. Jesús es nuestro Shabbat. Es nuestro Shabbat, es nuestro Cordero, es el macho cabrío de Yom Kippur, es el sumo sacerdote, es la ofrenda perfecta, es el templo, es nuestra ciudad de refugio, Él es la simiente de la mujer, Él es el cordero que Abraham nos dijo que Dios proveerá un cordero. Cuando estudiamos la Escritura, tenemos que buscar a Jesús en la Escritura. Eso es lo que hacemos los cristianos. Y en ese sentido sí podemos meditar cuando encontramos a Jesús en la ley, cuando encontramos a Jesús en los profetas. No sé si se me ha olvidado algo porque he apuntado algunos versículos, pero he intentado improvisar esta respuesta. Bueno, ha sido un placer estar otra vez con vosotros y como siempre digo, que el Señor nos siga guardando y que nos siga bendiciendo a todos. Un fuerte abrazo.